Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 9, que dice así: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El mensaje de esta preciosa mañana es el siervo modelo y su recompensa. En primer término, encontramos que Pablo alude brevemente a su carácter y conducta personal mientras estuvo en Tesalónica. Ahora emprende un repaso más a fondo de su ministerio, mensaje y estilo de vida. El punto es que el ministerio primordial de un cristiano es el ministerio de carácter. Lo que seamos es muchísimo más importante que lo que jamás podamos decir. Nuestra influencia inconsciente habla con mucha más elocuencia que nuestra influencia consciente. Pablo motiva a los tesalonicenses a recordar a través de estos santos preceptos que su ministerio tuvo éxito y que ellos mismos eran la evidencia viva de que su obra había sido fructífera. También su ministerio era valeroso. La amarga oposición y el insultante trato recibido en Filipos, incluyendo su encarcelamiento allá con Silas, no le arredró, ni le desalentó, ni intimidó. Prosiguió hacia Tesalónica. Allí, con el valor que solo Jehová Dios puede dar, predicó el Evangelio frente a una gran oposición. Una persona menos robusta habría pensado en numerosas razones teológicas por las que Dios le llamaba a una audiencia más favorable. No era así con Pablo. Él predicaba el mensaje sin temor, a pesar de gran oposición,
como resultado directo de la llenura del Espíritu Santo. La exhortación del apóstol a creer el Evangelio era genuina en su fuente, pura en sus motivos y fiable en su método. En cuanto a su fuente, no surgía de falsas doctrinas, sino de la verdad de Dios. En cuanto a sus motivos, el apóstol contemplaba a los tesalonicenses de manera altruista, con el bien de ellos a la vista y sin ningún deseo ulterior impuro. En cuanto a su método, no había ningún astuto plan para engañarlos. Aparentemente, sus celosos enemigos le acusaban de herejía, de deseo concupiscente y de astucia, lo cual nunca pudieron probarlo. Para Pablo, el ministerio era una sagrada administración, y eso es lo que significa. Su responsabilidad era agradar a Jehová Dios mediante la fiel proclamación del mensaje, sin importar cuál sea la reacción de los hombres. Él veía con claridad que no podía agradar a Dios y a los hombres, por lo que prefirió agradar a Dios, que prueba nuestros corazones y que recompensa en consecuencia. Un administrador del Santo Evangelio del Señor Jesucristo está obligado a agradar a aquel que le paga y le paga bien. Le paga con salud, le paga con vida eterna, le paga con salvación y le paga con la heredad de este precioso libro que tiene más de 33,000 promesas. Los predicadores pueden a veces sentirse tentados a retener parte de la verdad por miedo a las repercusiones de parte de aquellos que contribuyen a su sustento. Pero Jehová Dios es el amo y Él tiene en cuenta cuando el mensaje es diluido o suprimido. En los versículos 5 al 12 de este capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, Pablo da un relato de su conducta en Tesalónica. Con ello nos ha dejado una espléndida pauta para todos los que servimos al Señor Jesucristo. Primero, nunca se rebajó a la adulación ni a la insinceridad para conseguir resultados. Sus palabras eran sinceras y transparentes y sus motivos estaban exentos de la hipocresía. Segundo, nunca empleó la palabra del Señor Jesucristo como pretexto para ocultar deseos de enriquecerse. Su servicio no era una falsa apariencia para la codicia. Para refutar toda acusación de adulación, apela a los santos. Pero para refutar todo pensamiento de codicia, apela a Jehová Dios, el único que puede leer y pesar los corazones. Además, aquí tenemos otro impresionante atisbo del carácter de este gran hombre de Dios. Como apóstoles de Cristo, él y sus compañeros tenían derecho
a ser sustentados económicamente por los tesalonicenses, pero decidieron no ser carga para ellos, de modo que trabajaron de día y de noche para proveer para sus propias necesidades. En Corinto era la cosa distinta. Allí Pablo trabajó para no dar base alguna a sus detractores, para que le acusasen de predicar por dinero. En Tesalónica trabajaba porque los santos eran pobres y estaban perseguidos y no querían ser una carga más para ellos. Muchas veces se confunde que cuando se pide una ofrenda o el diezmo, eso enriquece al pastor. ¡Qué ironía tan descabellada! Damos gracias al Señor que nos ha regalado un precioso talento para honrar y glorificar su nombre a través de la justicia y tapar boca de leones que no tengan nada que presumir en contra del santo testimonio del Señor Jesucristo. En lugar de ejercer el dominio sobre las heredades de Jehová Dios, fue amable entre ellos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo se daba cuenta de que los nuevos convertidos necesitaban de cuidados, eran como bebé y son como bebé. Y llevó a cabo este ministerio con toda la solicitud de una amante madre. Tan profunda era su amante solicitud por ellos, que anhelaba compartir con ellos más que recibir. Eso es lo digno, muchas veces tomar del bolsillo del pastor, del predicador, del servidor de Cristo para bendecir a los demás. Pero cuando hay la real necesidad, la actividad de Pablo no era la de una fría y calculada dispensación del Evangelio de Dios, sino un derramamiento de su propia alma. Los amaba y el amor no cuenta el dispendio. Tiene que repartir de una manera amplia, de una manera suficiente. El que reparte, dice la Biblia, le es añadido más. Al igual que su maestro, no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida. Así enseña Marcos capítulo 10, verso 45. Aquí tenemos una evidencia adicional del altruista carácter de Pablo. Le vemos trabajando como fabricante de tiendas a fin de ganarse la vida para poder ministrar a la gente sin ser gravosos a ninguno de ellos. Aunque es cierto que el predicador del Evangelio tiene derecho a ser sustentado económicamente por otros cristianos, porque así lo dice la Biblia, es encomiable verle ceder este derecho de vez en cuando, si es necesario, porque eso es precioso. Tapar es un tapón que se pone en la boca a quienes de manera deliberada blasfeman el santo nombre del Señor Jesucristo. Un verdadero ministro de Cristo seguirá predicando el Evangelio tanto si recibe dinero como si tiene que trabajar para financiar sus actividades. Gloria a Dios por el talento y el trabajo que os ha regalado el Señor Jesucristo
el cual tiene que ser remunerado. Observemos estas expresiones: trabajo y fatiga de día y de noche. El Evangelio y sus operaciones maravillosas por su precioso Espíritu Santo no les costó nada a los tesalonicenses, pero sí y mucho a Pablo, y lo recibió con mucha honra, y así lo tenemos que recibir. Es decir, si no das, tampoco pidas. Pablo trabajaba denodadamente y predicaba denodadamente. Los creyentes podían testificar acerca de la conducta ejemplar de Pablo hacia ellos, y Dios también era testigo de que él era devoto o santo, justo o recto e irreprensible. Santo, esto es, separado a Dios y del pecado, recto en carácter y conducta, irreprensible delante de Dios y de los hombres. Si el mejor sermón es una vida santa, Pablo era un gran predicador, no como otros predicadores, la elocuencia de los cuales es mayor que su conducta. Cuando estaba en el púlpito, la gente deseaba que nunca lo dejase. Cuando estaba fuera del púlpito, deseaban que Pablo nunca dejase su vida cotidiana. En nosotros mismos somos indignos de Dios o de un puesto en el cielo. La única dignidad que tenemos se encuentra en el Señor Jesucristo. Se espera que nosotros, que andemos como es digno de la vocación suprema, honremos el santo nombre del Señor Jesús. Esto podemos lograrlo si de todo corazón y férreo carácter nos sometemos al control del Espíritu Santo y constantemente confesando y abandonando todo pecado en nuestras vidas. Todos los que son salvos son súbditos del reino de Dios. En la actualidad, este reino es invisible y el rey está ausente físicamente, pero las enseñanzas morales y éticas del reino se nos aplican en la actualidad. Cuando el Señor Jesucristo regrese a reinar, el reino será entonces establecido en forma visible y compartiremos aquel día la gloria del Rey. Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.